Nadie lo esperaba. Halil Ibrahim y Esla, razón oculta de su separación vecinal. Ojo, ojo, que esto viene fuerte. Parece que la cosa entre Halil Ibrahim y Esla se pone más rara de lo que pensábamos. ¿Separación vecinal? Sí, sí, como lo oís. Pero aquí, entre nosotros, nadie se traga que sea solo porque ya no quieren vivir en el mismo edificio. Hay más salseo, seguro. A ver, pongámonos en situación. Estos dos que nos han dado tantos momentos de ay, qué lindos con sus dramas y sus idas y venidas, ahora resulta que deciden vivir en pisos diferentes. Y no es que se hayan mudado a otra ciudad, que va. Siguen en el mismo barrio, pero adiós muy buenas a compartir rellano. ¿Y por qué? ¿Se pelearon por el tema del wifi? ¿Por quién saca la basura? Venga ya. Para ser honestos, a mí esto me huele a chamusquina desde el principio. Siempre han sido una pareja con mucho tirón, con mucho lío. Y de repente un día son inseparables y al siguiente, pues mira, cada uno por su lado, pero cerquita por si acaso. No cuadra, ¿verdad? Lo que yo creo que está pasando es que esto es mucho más grande de lo que nos cuentan. Seguramente ha habido una movida gorda, algo que no quieren que salga a la luz. ¿Por qué? Pensadlo bien, si fuera algo simple, ¿por qué tanto misterio? Podrían haber dicho nos mudamos para tener más espacio, o algo así. Pero no, es una separación vecinal, que suena a eufemismo de manual. Muchos dicen que es porque quieren espacio para respirar, para pensar en su relación. Pero, ¿respirar? Si justo debajo o al lado, ¿que respiran de diferente? No me lo creo. Yo sospecho que hay algo más oscuro, algo que involucra a terceros, o a proyectos que chocan, o a secretos que prefieren mantener a distancia física, pero sin perder el contacto por si las moscas. Igual es una estrategia para dar celos, ¿quién sabe? A veces estas parejas juegan a eso para que el público se interese más. O tal vez, y esto es un poco más turbio, uno de los dos se está preparando para algo y el otro no quiere estar tan cerca de la acción, por decirlo de alguna manera. ¿Y la prensa? Pues claro, aquí están dándole vueltas, buscando la exclusiva, pero seguro que les dan la callada por respuesta o les dan una explicación súper genérica. Porque si la razón fuera algo normal, ya lo sabríamos. El misterio es lo que vende y ellos, bien o mal, saben cómo generarlo. Yo me imagino la escena. Uno dice, oye, que voy a buscar otro piso. Y el otro, vale, pero que sea cerca, que no me fío. Y así sin más se montan el numerito de la separación vecinal. Es que hasta suena a título de telenovela barata, ¿no creéis? Lo que está claro es que algo pasó. Y algo gordo para que tomen una decisión tan radical pero a la vez tan estratégica. A mí me da que esto va para largo y que todavía nos van a dar muchas sorpresas. Porque si esta es la razón oculta, imaginaos lo que no nos estamos enterando. Así que ahora, venga, contadme vosotros. ¿Creéis que esta separación vecinal esconde algo más serio de lo que parece? ¿O es solo una movida para darnos que hablar?